Ahora vamos a tener la intervención de Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, a quien todos conocemos ampliamente y a quien acompañé en la primera y segunda flotilla. Pero eso no te da derecho a pasar. Especialmente cuando hace así, que no sé si es que me está diciendo que me va a disparar. Qué honor tan grande para mí y para cualquier persona que no haya tenido todo el aval que tienen la mayoría de las personas que están sentadas aquí en su lucha por la libertad de Cuba, aún antes de esta tiranía que ya pasa los 60 años. Ese honor es un compromiso de darle el mayor esfuerzo que podamos para que esos cimientos que sembraron todos ustedes y tantas otras personas, algunas, muchas ya fallecidas, otras aún en el presidio, otras allá en nuestra tierra, reciban la alegría tremenda de que continuamos edificando los pilares que nos permitirán construir ese edificio grande de la patria feliz donde quepamos todos los cubanos, con todas las ideas, con todas las tendencias, pero sin ninguna tiranía. Empecé cuando tenía 15 años en Alfa 66. Estaba un día trabajando en una bodeguita y de ahí pasaron y me recogieron y fui a una casa. Me metieron en un cuartico, me pusieron una máquina de esta de limpiar metales. Me dieron 2 cajas oxidadas, grandes, pesadas. Me dijeron, límpialas. Cuando abrí aquello, eran una bala de 20 milímetros, unas balas de 20 milímetros, otras de 50 milímetros. Por poco salgo corriendo. Me puse a pensar, esto debe doler. Si me da, debe doler. Era la casa de Andrés Nazario Sargén. Cualquiera pensaría que no correría ese riesgo. Pues sí. Alfa 66 me ayudó, me permitió ir a los entrenamientos a aquella temprana edad. Andrés Nazario Sargén hubo con Diego Medina, cuya esposa se encuentra aquí entre nosotros. Y ahí seguí luchando con diferentes organizaciones y en diferentes maneras, con la lucha armada, que era lo que conocía nuestra sociedad, nuestra cultura. Hablar de esos tiempos tomaría mucho y uno debe siempre ser discreto en esas cosas. Ustedes me lo enseñaron. Así que ahora no me culpen. Pasó el tiempo, vi muchos compañeros morir, muchos compañeros ir a prisión, mucha angustia de ver a mi pueblo derramándose, desbordándose de las riberas de Cuba, pereciendo en el mar, en trenes de aterrizaje. Luché como pude. Hasta las fieras del bosque mueren de tristeza cuando le quitan la libertad o sacan sus garras para defenderla. Y eso fue lo que hicimos los cubanos. Nos defendimos como pudimos, como supimos, hasta que fui a prisión por no hablar ante un gran jurado federal que investigaba un atentado a Fidel Castro.
pasé por muchas organizaciones más. Y ahí, en esos 4,5 años que cumplí, tuve mucho tiempo para meditar. ¿Por qué una causa tan hermosa como la de nosotros, tan noble, tan justa, era tan olvidada, tan la comunidad internacional, el mundo le daba la espalda cuando en verdad debía acogerla? Y concluí que aunque la lucha armada es una lucha también digna, también justa, teníamos que buscar que los métodos que se utilizaran fueran tan enaltecedores a la dignidad humana como el propio fin que se buscaba de la libertad. Y por eso me comprometí a la lucha cívica no violenta. Cuando salí, empecé a hablar de eso. Antes de ir a prisión, nos entrenábamos, nos montábamos en las lanchas, hacíamos lo que podíamos los cubanos, un grupo de inmejorables compatriotas. Cuando salí, nos reunimos en mi casa, en el apartamentico donde vivía, y le dije: mis hermanos, yo no creo que la lucha armada es posible en las condiciones y circunstancias en que vivimos, porque el régimen de Cuba ha pasado al cubano por un experimento que le ha destruido su autoestima. Las generaciones que lucharon fieramente en contra de ese régimen alzado y los presos políticos, etcétera, se han ido envejeciendo. Muchos han sido fusilados y los Estados Unidos tienen pactos y acuerdos que nos amarran las manos. Tenemos que buscar alternativas. Yo creo en la lucha cívica no violenta. Ya se pueden imaginar, ¿verdad? Hubo quien se paró y dijo: tú estás loco. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a tumbar una dictadura con no violencia? Y empezamos a hablar de la no violencia. Y recibimos epítetos, florecitas y otras cosas, de gente buena, que queremos mucho, y que hoy somos hermanos, como lo éramos antes. Y ahí empezamos a predicar esa lucha. Y ahí empezamos con la flotilla Democracia, tiempo después, partiendo con la denuncia del remolcador 13 de marzo. Queríamos entrar allí, donde se había hundido, donde habían hundido y cometido ese crimen horrendo el régimen de Cuba. Lo planificamos por casi un año, o sea, en 1995, en 94 ocurrió, y en el 95, 13 de julio, entramos en aguas cubanas y nos golpearon las torpederas. Y eso se conoció en el mundo entero. Aquí hay algunas personas que participaron en aquello. Nos permitió poner en las primeras pantallas del mundo, en las primeras planas del mundo, el asesinato de los niños del remolcador 13 de marzo y los adultos. Y seguimos practicando aquello y apoyando a la gente que dentro de Cuba luchaba. Desde el principio. Cuando empezamos a hacerlo, nos expulsaron de alguna coalición hoy y unos días después nos recogieron. Empezamos a apoyar a un hombre valiente, a un hombre que el régimen le tenía miedo, que no usaba granadas ni fusiles. Osvaldo Payá Sardiña, dentro de Cuba. Y continuamos haciendo las flotillas y apoyando a todos los movimientos dentro de Cuba. Y vimos cómo aquella filosofía en el exilio creció y dentro de Cuba creció y se ha convertido en el cuerpo de lucha de los cubanos. Y aquel hombre valiente tuvo una hija que está entre nosotros, luchando, que es capaz de montarse en un avión e ir a Cuba y allí en las entrañas decirle al régimen que Cuba quiere libertad, que ella tiene un proyecto que le puede dar esperanza al cubano, y viene para acá y sigue luchando. Y hoy estamos aquí viendo Venezuela liberarse y viendo que el pueblo de Cuba se está revolviendo.
se está despertando e hizo correr al dictador, y no fue con tiros, fue con su verdad. Estamos preparando las condiciones para ir frente a Cuba, para que esa verdad la escuche el pueblo de Cuba ahí cerquita. Gracias, que Dios los acompañe mucho. Bien, aunque este es un evento enmarcado en la reafirmación de la lucha, que no tiene solamente el propósito de la reafirmación y de trasladar nuestras experiencias de lucha. Respetamos todos los métodos de lucha, pero estamos dispuestos en participar todos los que puedan dar al traste con la dictadura, no estar enmarcados en una sola corriente.